¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la persona más invisible de una habitación resulta ser la más formidable? Hoy te traemos la impactante historia de un magnate de la élite y la empleada de limpieza que, con un solo movimiento, le enseñó que el verdadero talento no siempre lleva corbata ni se sienta en el asiento principal. Prepárate para una narrativa que te hará cuestionar tus propias percepciones sobre el poder, el respeto y el lugar donde se esconde la verdadera grandeza. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale me gusta a este video si te atrapa la historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Vamos, solo es la empleada. Que juegue, nos vendría bien algo de entretenimiento. Las palabras salieron de la boca de Victor Sterling como un movimiento casual de muñeca, pero cortaron la opulenta sala con precisión. Las risas estallaron en el salón ejecutivo del piso 50 de la sede de Zenith Global en Toronto. Copas de cristal tintinearon. Alguien de recursos humanos se rió entre dientes. Un vicepresidente arqueó una ceja, divertido. En medio de todo, de pie junto a una pulida columna de mármol, con su carrito de limpieza a un lado, estaba Clara Schneider. Uniforme blanco, etiqueta con el nombre descolorida, guantes en el bolsillo, ojos tranquilos, inmóviles como una roca. Nadie sabía que Clara había jugado en circuitos nacionales de ajedrez cuando era una niña del Distrito Norte, donde la llamaban el susurro de la torre a los 13 años. Antes del accidente de construcción de su padre, antes de que fallaran los riñones de su madre, antes de que su beca desapareciera y el tablero de ajedrez fuera guardado para siempre. Ahora ella trapeaba suelos mientras los directores ejecutivos daban discursos sobre innovación. «Adelante, acérquese». Víctor gesticuló hacia el tablero de ajedrez en el centro de la sala. «Tenemos un asiento libre para la invitada de honor de esta noche». Clara no respondió. Caminó hacia adelante lenta, firmemente, empujando el carrito a un lado. Se detuvo frente al tablero y lo examinó con una tranquila familiaridad que hizo que algunos ejecutivos se removieran incómodos en sus sillas de cuero. «Ella sabe cómo se mueven las piezas, ¿verdad?», murmuró alguien. Otro se rió. «No son damas, cariño». Clara se sentó. «Tomaré las negras», dijo sin rodeos. Víctor parpadeó. «¿Negras? ¿Nos sentimos audaces?». Ella no contestó. Reajustó las piezas con dedos que se movían por memoria muscular, sin vacilación, sin teatralidad, sin orgullo, solo conocimiento. El juego comenzó. Víctor abrió con confianza, lanzando aperturas afiladas y practicadas que había usado en torneos de la Ivy League y eventos benéficos. Clara respondió como el agua que encuentra la roca, silenciosa, firme, inevitable. A los 5 movimientos, él frunció el ceño. A los 10 movimientos, la sala se quedó extrañamente en silencio. En el movimiento 13, él se detuvo. En el 19, su rey estaba acorralado. «Jaque mate». Clara se levantó. «Gracias por el juego, señor Sterling. Volveré a limpiar ahora». Se giró y empujó su carrito hacia el ascensor como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y mientras las puertas del ascensor se cerraban tras Clara, algo tácito permanecía en el aire. Algo más fuerte que los aplausos, más ruidoso que las risas. Respeto. Si este momento te conmovió, aunque sea un poco, por favor, dale me gusta, para apoyar la confianza de Clara que se elevó por encima del prejuicio de clase. Comenta abajo desde dónde estás viendo. Nunca se sabe quién cerca podría necesitar presenciar también esta historia. Víctor se quedó mirando el tablero. La sala había dejado de respirar. Todo lo que podía oír era el tenue zumbido del sistema de ventilación y el suave chirrido de los zapatos de la empleada en el mármol. No tocó el tablero,
No bebió su bourbon. Simplemente se quedó sentado, mirando el lugar donde ella había estado, como si acabara de ser jugado, no en un juego, sino de una manera que desentrañó algo más profundo. Y por primera vez en su vida, Victor Sterling no estaba seguro de si había sido el jugador o la pieza. Victor Sterling apenas recordaba el resto de esa noche. Permaneció sentado mucho después de que Clara se hubiera ido de la sala, ignorando la risa superficial que se disipó a su alrededor y las miradas incómodas de los miembros de la junta que no sabían muy bien cómo actuar después de que el jefe había sido humillado públicamente por el personal de limpieza. Cuando se recogieron las últimas botellas de vino y la sala se despejó para la limpieza posterior al evento, Víctor todavía estaba mirando el tablero. ¿Debería guardar el tablero, señor?, preguntó un asistente joven, Leo, con vacilación. Víctor no respondió. Simplemente se puso de pie lentamente y salió, dejando a Leo solo con el silencio y un tablero que aún mostraba su derrota. No durmió esa noche. No realmente. Su ático en el centro, generalmente un lugar de minimalismo calculado y orden prístino, se sentía extraño, casi sofocante. Se sentó en la encimera de la cocina mucho después de la medianoche, las luces de la ciudad parpadeando contra las paredes de cristal, la laptop abierta, los dedos moviéndose más rápido que sus pensamientos. Buscó su nombre, Clara Schneider. Docenas de resultados, ninguno de ellos era ella. No había LinkedIn, no había redes sociales que coincidieran con su rostro. No había registros de torneos, no había blogs antiguos de ajedrez, solo ruido, otras Claras, otras vidas. Pero no ella, no la mujer que había desmantelado tranquilamente su estrategia como si hubiera leído su alma. A las 3:00 am, estaba dentro del archivo digital de la Federación de Ajedrez de Canadá, buscando a través de años de torneos juveniles en Ontario. Nada. Ninguna Clara Schneider en ninguna lista de finalistas. Sin fotos, sin clasificaciones. Era como si nunca hubiera existido en el mundo del ajedrez. Pero eso no era posible. Ese nivel de control, la forma en que absorbió su tempo y lo volteó contra él, no nacía del juego casual. Eso era disciplina, eso era memoria, eso era alguien que solía ser formidable. Hizo zoom en una foto granulada de un evento local de 2009, invitacional juvenil del Distrito Norte. Una cara en la multitud parecía familiar. La misma mirada tranquila, la misma cabeza inclinada, la misma trenza metida detrás de una oreja. El nombre debajo, C. Schneider. Eso fue todo. Exhaló bruscamente, cerró la computadora y se frotó la cara. ¿Qué estaba haciendo? No se trataba de venganza. No realmente. Tampoco se trataba de ego, al menos no del tipo al que estaba acostumbrado. Esto se sentía más como ser deshecho. No solo había perdido un juego, había sido visto por alguien a quien el mundo se negaba a ver. A la mañana siguiente, canceló 2 llamadas con inversores y apareció en la sede de Zenith Global con la misma camisa negra de la noche anterior. Su asistente ejecutiva arqueó una ceja. ¿Está bien, señor? Bien, dijo cortante. Solo mantenga la agenda ligera hoy. Luego hizo algo que nunca había hecho en sus 10 años como director ejecutivo. Tomó el ascensor de servicio hasta el nivel de instalaciones. Olía a desinfectante y pintura vieja. La luz parpadeaba en el techo. Pasó junto a conserjes que asintieron confundidos, trabajadores de mantenimiento que se congelaron a mitad de paso. No le importó. La estaba buscando, pero Clara no estaba de turno. Un portapapeles en la oficina de limpieza la catalogaba como libre de servicio durante 2 días. Sin número de teléfono, sin dirección, sin contacto de emergencia. De vuelta en su oficina, Víctor caminó de un lado a otro. Abrió el directorio interno de empleados y no encontró nada más que su identificación de placa y su horario de turno.
Consideró llamar a recursos humanos, pero sabía que era mejor no hacerlo. Lo convertirían en una violación de recursos humanos, un caso de acoso, una bola de fuego legal. En cambio, esperó. Pasaron 2 días. A la tercera mañana se quedó hasta tarde en el salón ejecutivo, fingiendo revisar borradores arquitectónicos para el próximo lanzamiento de productos. Dejó el tablero a propósito. Incluso reajustó las piezas, las blancas, frente a él. A las 11:43 p.m. escuchó el suave chirrido de un carrito de limpieza entrando en el pasillo. Clara lo empujó lentamente. No se inmutó cuando lo vio. Sus ojos se encontraron con los de él con la misma quietud, como un estanque que no se rizaba incluso cuando el cielo tronaba. Él se puso de pie. «No quise humillarte», comenzó, con la voz más tranquila de lo que pretendía. «No lo hiciste», dijo ella simplemente, poniéndose los guantes. «Pediste un juego, te di uno». Víctor se aclaró la garganta. «Eres buena». «Lo era», respondió ella, limpiando el borde de una mesa de conferencias. «Hace mucho tiempo». Él se acercó al tablero. «¿Dónde aprendiste?» Clara no respondió de inmediato. Se movió a un mostrador lateral y comenzó a rociar limpiador. «Mi papá me enseñó. Era un trabajador del acero. Jugaba en el parque con otros hombres que salían del turno. Yo solía mirar, y en torneos. Me detuve antes de la secundaria». «¿Por qué?» Ella levantó la vista. «Porque los hospitales no funcionan con sueños y las hermanas pequeñas no se alimentan solas». Víctor no supo qué decir. Clara se volvió hacia su carrito. Él se acercó al tablero. «Juega de nuevo. No para. El espectáculo solo para mí». Ella dudó. «Sin audiencia, sin bromas, sin cámaras, solo nosotros». El silencio se extendió entre ellos como una respiración prolongada. Luego caminó hacia la mesa, acercó las piezas negras hacia ella y dijo sin mirarlo: «Si abres con el gambito de rey otra vez, voltearé el tablero». Víctor sonrió a pesar de sí mismo y se sentó. Esta vez jugaron. Ella no fue directamente a la yugular. Mantuvo el tempo en la palma de su mano y lo dejó luchar por descifrarlo. En el Liefentosin, movimiento 34, llegaron a un tranquilo empate. Ella se puso de pie. «Debo trapear antes de que la cera se seque». Víctor miró el tablero. «Eres la jugadora más disciplinada que he enfrentado». Ella se encogió de hombros. «La disciplina es fácil cuando el resto de tu vida es un caos». Mientras empujaba el carrito, él gritó: «¡Clara!». Ella se detuvo. «Me gustaría volver a jugar». Ella asintió una vez por encima del hombro. «Entonces deja el tablero puesto». Y así ella se fue de nuevo. Solo que, esta vez, Víctor no se quedó humillado. Se quedó intrigado y humilde. Víctor no habló de Clara con nadie, ni con su junta, ni con su asistente, ni siquiera con el terapeuta que visitaba 2 veces al mes, más por obligación. No tenía necesidad. Algo había cambiado. Y para un hombre que había construido un imperio sobre datos, curvas de ganancias y lenguaje de relaciones públicas pulido, ese cambio lo perturbó de maneras que ninguna caída del mercado lo había hecho. Cada noche, durante las siguientes 2 semanas, se quedó hasta tarde en el salón ejecutivo. No todas las noches resultaron en un juego. Algunas noches, Clara entraba, asentía cortésmente y seguía limpiando mientras él revisaba discretamente las especificaciones de diseño o sorbía su bourbon en silencio. En esas noches ella no hablaba, pero tampoco se iba. Había algo en ese ritual tácito de frágil rutina, un espacio compartido entre el poder y la invisibilidad. Pero cuando jugaban, algo eléctrico se desarrollaba entre ellos. No era coqueteo, era algo más preciso, como 2 personas aprendiendo los contornos de la mente del otro a través de tácticas y sacrificios. Su juego no era extravagante, sino exacto, brutal cuando tenía que serlo, misericordioso cuando no lo era.
Fue durante uno de estos partidos tranquilos, cuando la sala olía ligeramente a cera para pisos y el único sonido era el golpeteo de las torres contra la madera, que Víctor hizo la pregunta que había estado conteniendo. ¿Por qué sigues aquí? Clara se detuvo, un caballo en su mano. ¿Te refieres a este trabajo? Sí. Ella colocó la pieza suavemente. Porque paga las cuentas. Porque la estabilidad es más segura que empezar de nuevo. Pero podrías estar en otro sitio, enseñando, compitiendo. Ella lo miró. No a todos les dan segundas oportunidades en vasos de cristal y salas de juntas de caoba, señor Sterling. Víctor no respondió. Más tarde esa noche, cuando ella se había ido y el tablero se había restablecido de nuevo, se quedó mirando el asiento que ella acababa de desocupar. Había una parte de él que quería ayudarla, sinceramente, no por culpa o lástima, sino por algo más profundo, respeto, admiración, tal vez incluso una deuda, pero él sabía que era mejor no ofrecer demasiado pronto. También sabía que ella nunca lo aceptaría a menos que se lo ganara por sí misma. 3 días después hizo algo inusual. Salió de la oficina a las 4:30 p.m. y condujo él mismo, sin conductor, sin horario, hacia el distrito norte de Minden Center, Toronto. El vecindario era donde Zenith Global alguna vez afirmó que construiría un centro comunitario, pero nunca cumplió. Las calles estaban irregulares, las luces se apagaban demasiado pronto y el antiguo centro recreativo cerca de la calle Regent parecía no haber visto una capa de pintura en 10 años. Pero en el momento en que Víctor entró por las puertas de cristal rotas, escuchó el suave golpe de piezas de ajedrez de plástico deslizándose sobre tableros gastados. La encontró en una esquina, entrenando a un grupo de niños apenas lo suficientemente mayores como para atarse los zapatos. Clara estaba arrodillada junto a una mesa tambaleante, demostrando cómo proteger un peón retrasado, mientras un niño pequeño con dientes frontales faltantes la miraba como si fuera magia. Ella aún no lo había visto, y durante unos momentos Víctor se quedó allí, apoyado en una viga de soporte torcida, observándola hacer lo que había nacido para hacer, no impresionar, no sobrevivir, solo enseñar. Finalmente dio un paso adelante cuando los niños estaban empacando. Algunos de ellos notaron al hombre alto con el abrigo caro y susurraron por detrás de sus mangas. ¿Me seguiste?, preguntó Clara levantándose lentamente. Pregunté por ahí. Dijeron que te ofreces como voluntaria aquí todos los sábados. ¿Acechas a todos tus oponentes?, dijo ella con una sonrisa. Solo a los que me hacen repensar todo lo que sé sobre estrategia. Ella no sonrió. ¿Por qué estás aquí realmente? Víctor, y dudó. Porque mereces un escenario, y este lugar, aunque es bueno, no puede serlo para siempre. No lo hagas, dijo ella en voz baja. No vengas aquí con limosnas o soluciones envueltas en caridad. No necesito tu nombre en un edificio. Él la miró. Entonces hablemos de algo que no lleva mi nombre. Sacó un folleto doblado de su abrigo. Era para el próximo abierto de ajedrez de Toronto. Ella escaneó la página con los ojos y luego los entrecerró. No voy a competir. Deberías. Tengo 30 años. Trabajo de noche, no he entrenado en más de una década. Entrenas cada vez que juegas conmigo. Conmigo, ella negó con la cabeza. No es lo mismo. Víctor suspiró, su voz más suave. ¿Qué pasa si te digo que ya registré nuestros 2 nombres? No bajo Zenith Global, solo iniciales, nadie lo sabrá. Ella lo miró fijamente. ¿Me registraste? Lo hice. No necesito un patrocinador. No soy tu patrocinador. Soy tu estudiante. Si dices que no, yo también me retiraré. Pero no me digas que no tienes. En curiosidad, ella sostuvo el folleto en sus manos, los dedos curvados a lo largo de su pliegue. Después de una larga pausa, finalmente habló. Lo consideraré, pero solo si entrenamos de la misma manera. Terreno igualitario.
sin entrenadores privados, sin lujos. Yo juego donde tú juegas. Y si gano, agregó ella, dejarás de tratarme como un rompecabezas que necesitas resolver. Él asintió. ¿Y si gano? Clara dobló el folleto de nuevo, se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Entonces, sabrás por qué ganar no es suficiente. Esa noche, de vuelta en la oficina, Víctor retiró el caro tablero de cristal del salón y lo reemplazó con un juego desgastado por los viajes que ordenó del mismo sitio web utilizado por los centros comunitarios. Cuando Clara entró en la sala justo antes de la medianoche, se detuvo, notando el cambio. ¿No más marfil y cristal?, preguntó. Él se encogió de hombros. Pensé que debería jugar en tus términos. Ella miró el tablero, luego a él, y se sentó sin decir una palabra. En algún lugar entre el primer movimiento de peón y el tercer empate tranquilo, Víctor se dio cuenta de que algo había cambiado. Los partidos ya no se trataban de dominio, eran un diálogo, y Clara ya no era solo un misterio. Era un espejo que reflejaba cada parte de él que el éxito había opacado, y él finalmente estaba listo para mirar. No pasó mucho tiempo para que comenzaran los susurros. Al principio, llegaron como comentarios ociosos en los pasillos de Zenith Global. Se ha estado quedando hasta tarde mucho, dijo alguien de marketing, revolviendo la crema en su café. Escuché que está asesorando a una empleada fuera del horario de oficina, agregó otro, el tono cargado de curiosidad y sospecha. Y luego, inevitablemente, el conserje nocturno. Al final de la segunda semana, Clara podía sentirlo. Las miradas se prolongaban más. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba en una sala para limpiar. Los ascensores se quedaban en silencio cuando ella entraba. Fue sutil al principio, luego se agudizó como un cristal bajo los pies descalzos. Ella trató de ignorarlo. Se recordó a sí misma que había sobrevivido a cosas peores: pobreza, enfermedad, dolor. Pero esto era diferente. Esto era juicio corporativo, y tenía dientes afilados por la clase y el dinero viejo envuelto en sonrisas educadas. Una noche, después de que una sesión de entrenamiento con Víctor terminó en otro empate, ella recogió sus cosas rápidamente. «Tienes prisa», observó él, volviendo a colocar su rey en su ranura de terciopelo. «Tengo otros pisos que trapear», dijo ella sin mirarlo. Él se recostó. «¿Estás molesta?» «No», mintió ella. «No necesito una niñera, señor Sterling», dijo ella bruscamente, finalmente mirándolo a los ojos. «Lo que sea esto entre nosotros, se está convirtiendo en munición para personas que ya piensan que no pertenezco aquí». La mandíbula de Víctor se tensó. Exhaló lentamente. «¿Quieres que deje de venir? Ese no es el punto». «Entonces, ¿cuál es?». Ella dudó. «Usted puede estar acostumbrado a ser malentendido y aún así ganar, pero yo no tengo ese lujo. Juego un juego fuera de las reglas y de repente estoy recibiendo favores o buscando un ángulo». Él la miró, luego asintió. «Entendido». A la mañana siguiente, Clara encontró una nota doblada debajo del tablero de ajedrez de viaje. «Me mantendré fuera de la vista por un tiempo, pero sigo jugando. Si tú también lo estás, dejaré mis movimientos aquí, uno cada noche». Y lo hizo durante 4 noches seguidas. Cuando ella entraba en el salón, encontraba un solo movimiento hecho, siempre en el mismo tablero, siempre seguido de una pequeña nota post-it con su notación escrita a mano. E4. Ella respondió en silencio, sin dejar notas propias, solo contramovimientos. Fue extraño, íntimo a su manera, una conversación sin palabras, sin audiencia, solo el juego y la comprensión de que ambos seguían en ello. Mientras tanto, fuera de la seguridad de esos intercambios nocturnos, la presión aumentaba. Clara fue llamada a recursos humanos. La sala era blanca, impersonal, el tipo de espacio donde a la gente se le decía que había sido reestructurada fuera de relevancia.
Solo queremos asegurarnos de que todo sea profesional, dijo la mujer del blazer beige con una sonrisa falsa e inamovible. Ha habido preguntas. Limpio pisos, dijo Clara con calma. Y a veces juego ajedrez con el director ejecutivo, asintió. Fuera del horario de oficina, en su descanso, sin dinero, sin contratos, solo ajedrez. La mujer de recursos humanos sonrió con más tensión. Debe entender cómo se ve esto. Entiendo que la apariencia es a menudo un lujo de aquellos con títulos, replicó Clara. Luego se levantó. ¿Estoy siendo disciplinada? No, dijo la mujer rápidamente como si la hubieran atrapado. Entonces tengo trabajo que hacer. Salió sin decir otra palabra. Más tarde esa noche, consideró saltarse su piso, dejar que alguien más limpiara el salón ejecutivo, pero algo la hizo volver. Cuando entró, el tablero ya estaba a mitad del juego. Un sacrificio de damas se encontraba en el centro, audaz e inusual. Ella parpadeó y luego sonrió. Entonces, él estaba prestando atención. Ella jugó su contramovimiento. Esta vez no se fue en silencio. Dejó una nota. Buen intento, pero tu diagonal estuvo expuesta hace 3 movimientos. C. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos videos todos los días. Y no olvides darle me gusta a esta historia y contarnos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Al día siguiente, Víctor convocó una reunión a puertas cerradas con su junta directiva. Esperaban nuevas propuestas de productos, planes de reestructuración, gráficos trimestrales. En cambio, les entregó un memorando de una página titulado Directriz de Iniciativas Comunitarias, Programa Piloto de Ajedrez y STEM en el Distrito Norte. Un miembro de la Junta levantó una ceja. ¿Quiere asignar fondos al ajedrez y la tutoría? Hemos fallado a esta parte de la ciudad antes. Es hora de que hagamos algo real. ¿Y la imagen pública?, preguntó otro. Dados los rumores, Víctor levantó la vista. La imagen pública es que somos una empresa que pone las ideas en acción. Y la idea es simple. El talento no siempre lleva una placa con una oficina en la esquina. A veces sostiene un trapeador. Aprobaron el programa piloto por un estrecho margen. 3 días después, Clara recibió una visita en el centro recreativo. Una mujer con un traje verde sastre se presentó como representante de la Fundación Zenit. Nos gustaría financiar su programa sabatino, dijo suavemente. Suministros, transporte, nuevos tableros, sin condiciones, donantes anónimos. Clara entrecerró los ojos. ¿Tiene esto algo que ver con el hombre que siempre juega con las blancas? La mujer no respondió, solo sonrió. Esa noche, Clara regresó al salón ejecutivo. Víctor estaba allí, de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, como si esperara un juicio. Ella caminó hacia el tablero, movió una pieza y luego se sentó. ¿Así que empiezas el juego esta vez?, preguntó. Supongo que te he estado dejando liderar el tiempo suficiente. Él sonrió. No tuve nada que ver con la donación, agregó. Por supuesto que no. No querría insultar tu orgullo. No es orgullo, dijo ella, con los ojos en el tablero. Es la prueba de que las personas como yo pueden llegar a algún lugar sin ser rescatadas. Entonces, permíteme ofrecer un trato, dijo él. Ella levantó la mirada. Tú entrenas para el torneo. Yo te igualaré en cada partida. Sin entrenadores, sin privilegios. Solo tú y yo. 5 mañanas a la semana antes de que el mundo se despierte. Ella lo consideró. ¿Estás tratando de mejorar? Estoy tratando de seguir tu ritmo. Clara movió su alfil hacia adelante. Entonces deja de hablar y empieza a jugar. Y así, el juego se reanudó. 2 jugadores, 2 mundos y un tablero que nunca fue verdaderamente igualitario hasta ahora. La alarma sonó a las 4:45 a.m., perforando la quietud del pequeño apartamento de Clara como una cuchilla.
Ella la alcanzó a ciegas, silenciando el sonido con un golpe practicado antes de sentarse. El apartamento estaba tranquilo, todavía pesado, con el olor del té de lavanda de la noche anterior y el pulimento gastado de su uniforme. A las 5:15 caminaba por las calles del Distrito Norte, abrigada con un cortavientos demasiado delgado para el frío de Toronto, sosteniendo una bolsa de lona maltratada con un juego de ajedrez de madera y un termo de café débil. Le dolían los dedos, le ardían los ojos, pero su mente ya estaba calculando movimientos y significados. Víctor ya estaba sentado en la cabina trasera de la cafetería cerca de Avenue y College. El lugar abría temprano para la multitud de viajeros y nadie parecía notar o preocuparse de que el director ejecutivo de Zenith Global estuviera sorbiendo café negro de una taza de cerámica astillada con una mujer con zapatos de conserje. «Llegas tarde», dijo él sin levantar la vista. «Siempre llego tarde cuando intentas jugar esa pequeña y engreída defensa escandinava», respondió Clara, deslizándose en el asiento frente a él. No intercambiaron cumplidos. Sin charla trivial, simplemente abrieron el tablero y jugaron. Se convirtió en su rutina. Todas las mañanas, 5 días a la semana, antes de que saliera el sol y antes de que el resto de la ciudad tomara forma, jugaban, estudiaban, destrozaban las aperturas del otro. Y en el medio, algo parecido a la amistad comenzó a deslizarse por las grietas, tranquila, renuente, pero innegable. Él trajo libros de verdad, teoría real, Nimzovich, Polgar, Kasparov. Ella contraatacó con memoria muscular, partidas callejeras, intuición agudizada por el instinto en lugar de los libros de texto. Ella jugaba como una luchadora en el ring. Él jugaba como un táctico en una sala de juntas, pero en algún punto intermedio comenzaron a intercambiar roles. Una mañana, después de que ella atrapara a su reina detrás de un avance de peón descuidado, Víctor se reclinó y se frotó las sienes. «Juro que estás leyendo mis pensamientos». «Estoy leyendo tus hábitos», dijo Clara. «No sabes cómo estar incómodo. Esa es tu mayor debilidad». Él se quedó mirándola. «Yo crecí incómoda», agregó ella, preparando el siguiente juego. «Tú creciste aislado. Hay una diferencia». Más tarde ese día, Víctor entró en la sala principal de la junta para encontrarse con la jefa de comunicaciones esperando con una publicación de blog impresa. «¿Ha visto esto?», preguntó la mujer, poniendo la plana sobre la mesa. Él escaneó el título. Director ejecutivo, asesora a conserje para torneo de ajedrez. Liderazgo progresista o publicidad barata. Debajo, fotos borrosas tomadas a través de la ventana de la cafetería lo mostraban a él y a Clara encorvados sobre un tablero, uno de ellos a mitad de una risa. «Esto no fue aprobado», continuó la mujer, su tono intenso, «y los medios están corriendo con ello». Víctor no se inmutó. «Bien, dije bien», repitió. «¿Quieren hablar del liderazgo real? Que hablen. Si quieren hablar de la división de clases, las estructuras de poder, las segundas oportunidades, aún mejor». La mujer parpadeó. «Pero esto podría usarse en nuestra contra. Que lo intenten». Mientras tanto, Clara se enfrentaba a su propia tormenta. Alguien había deslizado una nota doblada en su casillero en el trabajo. Sin nombre, sin caligrafía, solo 3 palabras escritas en imprenta: «Conoce tu lugar». Ella la arrugó lentamente, no por miedo, sino por rabia. No el tipo explosivo, sino el tipo que hierve a fuego lento hasta que hierve en el peor momento posible. Esa noche llegó tarde al centro recreativo. Los niños ya estaban terminando sus simulacros de tácticas y el entrenador Ramos le dio una mirada preocupada. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo Clara rápidamente, dejando caer su bolso. «No pareces estar bien». «Dije que estoy bien», le gritó a uno de los chicos mayores por ser demasiado lento en un intercambio de torre. El chico se quedó atónito. Clara nunca había levantado la voz en meses de enseñanza.
Después de la clase, se sentó en la esquina del gimnasio, las manos apretadas en puños contra las rodillas. Víctor la encontró allí. Había aparecido sin previo aviso otra vez, pero esta vez no habló de inmediato. Simplemente se quedó de pie cerca de las gradas, observando cómo las luces parpadeantes sobre ellos se reflejaban en el suelo de madera raspado. «No apareciste esta mañana», dijo finalmente. «Lo sé. Esperé una hora». «Lo sé». Él se acercó. «Habla conmigo». Ella levantó la vista, los ojos ardían. «No puedes pedirme que hable cuando tú todavía puedes entrar en las habitaciones y ser escuchado sin siquiera abrir la boca». Él parpadeó. «¿Qué pasó?» Recibí una nota que decía, «No importa». «Claramente sí importa». Ella se puso de pie. «A la gente no le gusta lo que no puede controlar. Estás acostumbrado a que te aprecien. Yo estoy acostumbrada a ser borrada, pero ahora me están notando y no por las razones correctas». Víctor se quedó en silencio. «No quiero ser tu historia», agregó ella. «Tu arco de redención, tu milagro de relaciones públicas. No lo eres». «Entonces, ¿por qué se siente como si estuviera parada en tu sombra cada vez que intento salir a la luz?» Su rostro se suavizó. «Entonces sal. ¿Crees que esto se trata de mí, Clara? Estoy tratando de mejorar por ti, no a través de ti. Tú no eres la nota a pie de página, yo lo soy». Sus hombros cayeron ligeramente. El fuego en sus ojos se atenuó, pero no se desvaneció. Después de una pausa, ella dijo, «El torneo es en 3 semanas. Necesito espacio. Enfoque». Él asintió. «Entonces te veré en el tablero. No más cafetería, no más fotos». Ella recogió su bolso, se lo echó al hombro y caminó hacia la salida. Justo antes de abrir la puerta, se giró. «Si gano», dijo, «quiero que aplaudas como si fuera una extraña». Él sonrió. «¿Y si pierdes?» Ella no respondió. No tenía que hacerlo, porque en el fondo ambos sabían que no lo haría. La sala del torneo vibraba con una tranquila anticipación, del tipo que no necesita sonido para sentirse fuerte. Estaba ubicado en un salón de hotel renovado en el centro de Toronto, con iluminación fluorescente y paredes beige que aún llevaban el olor a pegamento de alfombra vieja. Filas de mesas plegables estaban alineadas como soldados, cada una cubierta con tableros reglamentarios, relojes de plástico y cuadernos de puntuación semiabiertos. En un extremo, una pancarta larga decía «Campeonato Abierto de Ajedrez de Toronto, patrocinado por la Federación de Ajedrez de Ontario». Clara estaba cerca de la entrada, agarrando su credencial de jugadora como si fuera una granada. Llevaba una simple blusa azul marino, pantalones de vestir y las mismas zapatillas desgastadas que siempre usaba, aunque las había frotado hasta que el caucho brillaba. A su alrededor, los competidores pululaban, grandes maestros en trajes elegantes, prodigios adolescentes pegados a tabletas, algunos aficionados de mediana edad ajustando sus gafas. Ella no encajaba, y sin embargo, nunca se había sentido más como si perteneciera. Desde el otro lado de la sala, Víctor Sterling entró. Esta vez no vestía un traje a medida, sino una sudadera con capucha gris y vaqueros, solo otro nombre en la lista. No se acercó a ella. Él asintió una vez. Ella asintió de vuelta. Fue suficiente. El primer partido de Clara fue contra un jugador de club de mediana edad de North York. Él la subestimó de inmediato, ofreciendo una sonrisa condescendiente e intentando charlar sobre lo valiente que era por competir. Ella lo destrozó en 27 movimientos. Su segundo juego fue más reñido, contra una joven que jugaba rápido, agresivamente, imprudentemente. Clara no mordió el anzuelo. Disminuyó el tempo, partió el ataque por la mitad y contraatacó hasta que el reloj de la chica se agotó. Al final del primer día, estaba invicta, pero los susurros la siguieron. Entre rondas, Clara pasó junto a un grupo de espectadores cerca de la mesa de refrescos.
Uno se inclinó hacia el otro y murmuró: «¿Esa es la conserje del asunto de Zenith? Ella no es realmente autodidacta», dijo el otro sorbiendo café. «Tiene respaldo. Sabes cómo se construyen estas narrativas». Clara siguió caminando. Estaba acostumbrada a ser borrada, pero ahora la estaban reescribiendo. Al mismo tiempo, Víctor se sentó en el extremo opuesto de 1900. La sala, mirando a sus propios oponentes con tranquilo enfoque. Ganó algunos, perdió uno, empató dos. Pero esa no era la razón por la que estaba allí. No estaba persiguiendo trofeos. Estaba persiguiendo claridad. Después de su último partido del día, Clara se dirigió al vestíbulo del hotel para respirar. Necesitaba distancia de los tableros, las escaleras, la presión lenta y asfixiante de la expectativa. No esperaba encontrar a Víctor recostado contra una columna, con los brazos cruzados, luciendo como si no se hubiera movido en horas. «Te veías bien ahí», dijo. Él se sintió tenso. Él ladeó la cabeza. «Jugaste como si ya hubieras ganado». «Jugué como si tuviera algo que perder». No hablaron por un momento. Luego ella preguntó: «¿Por qué sigues aquí?» Él no respondió de inmediato. Luego: «Porque creo que esta podría ser la primera vez que me importa quién gane además de mí». Ella le lanzó una mirada. «Está bien», corrigió él. «Tal vez la segunda vez». Clara se sentó en un banco. Dejó caer su bolso a sus pies y se inclinó hacia adelante. «Los oí hablar». «Déjame adivinar», dijo Víctor sentándose a su lado. «Eres una invención de relaciones públicas. Una historia de Cenicienta diseñada para distraer de la última declaración de impuestos de Zenith Global». «Algo así». Él miró hacia adelante. «No puedo evitar que hablen, Clara». «No necesito que lo hagas», dijo ella. «Solo necesito que no importen». Él asintió. «Entonces juega mañana como si no existieran». «Tengo la intención de hacerlo». Ella se puso de pie, pero antes de irse dijo: «Dijiste que te importaba quién ganara. Aplaudirás, ¿verdad? Como un extraño». Él sonrió. «Lo suficientemente fuerte como para avergonzarme». El segundo día se movió como un péndulo que se balancea demasiado rápido. La oponente de Clara en la tercera ronda fue una ex campeona universitaria con reputación de hablar basura. Ella abrió con la India de Rey y lanzó pullas entre movimientos, comentando su postura, la velocidad de su mano, incluso su pelo. Clara no reaccionó. En el movimiento 14 había sacrificado un alfil por un peón central. En el movimiento 23, él se dio cuenta de la trampa demasiado tarde. «Jaque», dijo ella con calma, moviendo su torre. Él frunció el ceño. «Eso no es jaque». Ella levantó los ojos. «Mira de nuevo». Él miró y se congeló. Pasó un latido. Luego, jaque mate. Ella firmó su hoja de puntuación. Él no le dio la mano. Esa noche se publicó la lista final de semifinalistas fuera de la sala. Víctor pasó el corte, apenas. También Clara en la cima. Sus tableros estarían uno al lado del otro en la semifinal. Mientras miraba la lista, alguien pasó y murmuró lo suficientemente fuerte: «Si gana, es porque alguien la dejó». Ella se giró hacia la voz, pero nadie se quedó quieto el tiempo suficiente para reclamarla. No durmió esa noche. Se acostó en la cama del hotel, mirando al techo, preguntándose si estaba persiguiendo la victoria o simplemente huyendo de la sensación de ser menos. Cuando entró en la sala del torneo a la mañana siguiente, todo era más ruidoso, más nítido. Cámaras, reporteros, el zumbido de la finalidad en el aire. Víctor ya estaba sentado en el tablero 3, listo para enfrentarse a un maestro lituano con un estilo de final brutal. El asiento de Clara estaba al lado del suyo, tablero 4. Frente a ella se sentó un hombre que reconoció vagamente, alto, pálido, traje a medida al milímetro. Parecía un administrador de fondos de cobertura. Su sonrisa nunca tocó sus ojos. Él extendió su mano. «¿Lista, señorita Schneider?» Ella se la estrechó. «He estado lista».
El reloj comenzó y Clara jugó. No para probar, no para silenciar, sino para respirar. Sacrificó temprano, atrayéndolo a un espacio que él pensó que controlaba. Defendió con precisión, atacó con sincronización. Cada pieza se movía como un latido en una canción que solo ella podía escuchar. 43 movimientos después, su oponente inclinó su rey. Un murmullo se elevó en toda la sala. Desde la esquina de su visión, vio a Víctor perder su propio partido, pero cuando la miró, su rostro se dividió en una sonrisa más amplia de lo que ella jamás lo había visto llevar. Él aplaudió una vez, 2 veces, luego más fuerte hasta que toda la sala lo siguió. Los reporteros se acercaron. Los funcionarios le entregaron una placa de cristal, pero nada de eso importaba. Ella lo miró y él hizo un gesto con los labios, como un extraño. Y por primera vez en años, Clara no se sintió como una pieza en el tablero, sino como la que las movía. El salón del banquete estaba demasiado cálido, demasiado brillante y demasiado lleno de gente que de repente había recordado el nombre de Clara Schneider. Se quedó cerca del borde del salón de baile, con los dedos envueltos alrededor de un vaso alto de ginger ale que no había tocado. El trofeo del campeonato de cristal se encontraba en una pequeña mesa cerca, rodeado de quesos importados, fruta cortada a mano y hombres de smoking que decían palabras como inspiración y representación sin entender ninguna de las dos. Víctor se acercó, rodeado de directores de fundaciones y tipos ejecutivos que parecían estar tratando de vincular su nombre a la victoria de ella. Él seguía asintiendo cortésmente, sus ojos escaneando la sala, buscándola a través de la multitud cambiante. Cuando finalmente la encontró, Clara estaba mirando su propio nombre grabado en la placa, como si no creyera que fuera real. Él cruzó la sala lentamente. ¿Estás bien?, preguntó. Nunca he estado en una habitación con tanto marisco y tantas sonrisas falsas. Él se rió entre dientes. Ganaste, Clara. Cambiaste el tablero. Ella exhaló. Entonces, ¿por qué siento que solo soy un tipo diferente de peón? Antes de que él pudiera responder, el concejal municipal de Toronto, que había aparecido solo para la sesión de fotos, se acercó, extendiendo su mano con esa calidez de campaña electoral. Señorita Schneider, su historia ha conmovido a toda la ciudad. Nos encantaría asociarnos en una iniciativa educativa, tal vez una gira. Clara lo miró fijamente. ¿Quiere decir que quiere ponerme en un autobús y dejarme hablar con aulas llenas de niños sobre cómo tuve suerte? El concejal parpadeó. No diría suerte. Usted es excepcional. Siempre fui excepcional, dijo ella en voz baja. Simplemente nunca lo notó hasta ahora. Él se excusó rápidamente. Víctor se acercó. No tenías que quemarlo así. No lo quemé. Encendí la verdad y la dejé ahí. Luego lo miró. Quiero irme ahora. Sí, ¿podemos caminar? Sin otra palabra, él le hizo una señal a un empleado. Dejó el trofeo donde estaba y la siguió fuera de la sala. Salieron por la puerta de servicio y salieron a la noche. El aire de la ciudad era fresco, agudo contra la piel, pero refrescante, como la realidad que regresa después de demasiada ilusión. Caminaron en silencio durante 3 cuadras, girando hacia un camino peatonal a lo largo del río Don, donde las luces de hadas de un antiguo festival aún brillaban en el agua. «Estoy orgulloso de ti», dijo él finalmente. «No lo hice por ti». «Lo sé». Se detuvieron en una barandilla con vistas al agua. El zumbido del tráfico era distante. Los barcos se mecían en la oscuridad de abajo. «Solía caminar por este sendero después de mis turnos de conserje», dijo Clara, su voz más suave ahora. «Me quedaba hasta que salía el sol, solo para recordarme que todavía era parte de algo más grande que las luces fluorescentes y los pisos mojados. Y ahora, no sé». Ella se giró para mirarlo. ¿Alguna vez sientes que ganar algo solo le da permiso a la gente para dejar de escuchar de nuevo? Él consideró eso.
¿Crees que están escuchando ahora? No, dijo ella. Creo que están mirando. No es lo mismo. Víctor se apoyó en la barandilla. Entonces, haz que escuchen. Haz algo que no puedan ignorar. Clara se apretó la chaqueta. ¿Qué? ¿Empezar un canal de YouTube? ¿Escribir unas memorias? Clara Schneider, de trapeadores a la maestría. Estaba pensando en algo más tranquilo, algo permanente. Ella levantó una ceja. Quiero que dirijas la iniciativa juvenil de ajedrez. Puesto de tiempo completo en la junta directiva. Salario, beneficios, tu propio equipo. Ella lo miró fijamente. Él agregó rápidamente. No de Zenith Global, de la organización sin fines de lucro que inspiraste. Y tú la moldearás, no yo. ¿Es esto otro favor? No, esto es un pago. Por cada partida que perdí contigo que reconfiguró mi pensamiento. Por cada niño que te vio y se dio cuenta de que no tenía que desaparecer. Ella desvió la mirada. ¿De verdad crees eso? Creo que aún no has terminado. Y no quiero ser la razón por la que te desvanezcas de nuevo en las sombras. Ella no respondió de inmediato. Sus manos descansaban en la barandilla, los nudillos blancos por el frío. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo, dijo ella, pero con una condición, nómbrala. No más cámaras, no más comunicados de prensa, no más patrocinios escenificados, solo el trabajo. Él extendió su mano. Trato. Ella la estrechó. Se quedaron en silencio de nuevo. Luego ella agregó. ¿Sabes? Nunca jugué esa partida final por gloria. Lo sé. La jugué para que una chica como yo no tuviera que servir mesas en la parte trasera de un salón de hotel, mientras otra persona se llevaba el crédito por su brillantez. Él asintió. No solo ganaste, Clara. Redefiniste el juego. Ella lo miró, una leve sonrisa tirando de sus labios. No te pongas poético ahora. Comenzaron a cinturnos, caminar de nuevo, la ciudad extendiéndose a su alrededor, las luces parpadeando, la vida zumbando. Mientras se acercaban al final del paseo ribereño, ella preguntó, «¿Entonces y ahora qué?» Víctor miró de reojo. «Ahora tú enseñas. ¿Y tú?» «Yo aprendo». Ella se rió, el sonido sorprendiéndolos a ambos. Luego dijo, «Sigues siendo terrible en posiciones cerradas, por cierto». Él sonrió. «Entonces supongo que necesito más práctica». Esa noche, Clara regresó a casa sin el trofeo. No lo necesitaba. Era solo cristal. Pero el recuerdo del aplauso, el sonido de extraños aplaudiendo, no porque se les dijera, sino porque eligieron hacerlo, resonó en su pecho mucho después de que la puerta se cerró detrás de ella. En su sala de estar, en la pequeña mesa donde una vez estuvo su tablero de ajedrez, colocó una sola pieza de peón. La miró fijamente, no como una sirviente, no como un sacrificio, sino como el primer paso en el viaje silencioso e implacable de convertirse en algo más grande. Y afuera, la ciudad seguía moviéndose, ajena, indiferente, pero viva, al igual que ella. Mañana el juego real comenzaría. El gimnasio olía a pulimento de madera, cera para pisos y débiles ecos de risas de niños. Apenas eran las 8:00 am de un sábado, pero las mesas plegables ya estaban dispuestas en filas ordenadas, cada una cubierta con tableros de ajedrez dispares y un desorden de piezas de plástico donadas. Un viejo boombox en la esquina tocaba un tenue jazz y la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas pintaba rectángulos dorados en el suelo. Clara estaba en el centro de todo, con un portapapeles en una mano, sus ojos escaneando la sala como un general, preparándose para la batalla, excepto que los soldados eran niños, la mayoría menores de 12 años, moviéndose en sillas de metal demasiado grandes para sus cuerpos. «Muy bien todos», llamó, con voz firme pero cálida. «Peones al centro. Empezamos en 10». Una onda de emoción pasó por el grupo. Habían pasado exactamente 32 días desde 1900, o que ganó el Abierto de Toronto. No es que ella contara,
Ya no. El trofeo permanecía en una caja en un armario de almacenamiento en la oficina de la organización sin fines de lucro, acumulando polvo junto a un viejo purificador de aire roto y pilas de folletos sin usar. Clara no lo quería en un estante, no lo necesitaba como recordatorio. El trabajo se lo recordaba. Ella había asumido oficialmente su nuevo cargo 2 semanas antes, directora de la Iniciativa Juvenil de Ajedrez de Toronto, un national trabalenguas, bromeó con Víctor, pero uno que vestía como una armadura. El trabajo venía con una pequeña oficina, un salario modesto y una montaña de expectativas. A Clara no le importaban los 2 primeros, pero el tercero, ese lo llevaba con reverencia. «Entrenadora Clara», llamó una pequeña voz. Se giró para ver a Sara, una niña larguirucha de 9 años, con trenzas y tendencia a jugar los movimientos del caballo hacia atrás, agitando una hoja de trabajo. Vencí a Diego en 4 movimientos. «Ayer. ¿Estás segura de que no estaba dormido?», bromeó Clara. Sara se rió. «Incluso hice el mate en la última fila que nos mostraste». Clara sonrió. «Entonces eres oficialmente peligrosa». Mientras se volvía hacia el frente, vislumbró una figura familiar apoyada contra la pared cerca de la entrada. Víctor estaba allí, con las manos en los bolsillos, observando en silencio, como si perteneciera al fondo. Se había convertido en un visitante habitual, aunque nunca durante la instrucción. Él respetaba el límite. Traía libros, nuevos juegos, incluso refrigerios para los niños, siempre sin fanfarria. El personal había aprendido a aceptarlo como ese donante alto que siempre pierde contra la entrenadora Clara. Después de que terminó la clase y los niños salieron al pasillo en una ráfaga de zapatillas y mochilas, Clara se acercó a él. «¿Acechando de nuevo?», preguntó. «Prefiero el término monitoreo del despliegue estratégico». Ella sonrió. «Simplemente te gusta verlos mejorar más que tú, culpable». Caminaron juntos hacia la cafetera en la pequeña cocina del personal. Él le sirvió una taza sin preguntar. Ella la tomó como si fuera un hábito, como si hubieran hecho esto 100 veces antes. «¿Cómo te trata la junta directiva de la organización sin fines de lucro?», preguntó ella. «Como un experimento científico que no entienden, pero no pueden dejar de financiar». Ella se rió entre dientes. «Quieren una campaña pública», agregó. «Perfiles, entrevistas. Creen que el siguiente paso es llevar la historia de Clara a nivel nacional». Su sonrisa se desvaneció. «¿Y tú qué piensas?». «Creo que, si quieres pasar el resto de tu vida construyendo niños en lugar de marcas, deberías hacerlo». Ella se apoyó contra el mostrador, mirando fijamente su café. «Estoy cansada de ser un símbolo», admitió, «de ser la persona a la que señalan cuando quieren sentirse bien acerca de sistemas rotos. No eres un símbolo, Clara. Eres un motor. Tú sigues moviéndote. El resto tiene que seguirte». «Esa es una buena metáfora». Él sonrió. «Estoy lleno de ellas. Debería haber sido poeta o pieza de ajedrez». Ella inclinó la cabeza. «Serías una torre, líneas rectas, sin matices». «Ouch». Ella bebió un sorbo y luego preguntó, «¿Cómo estás tú de verdad?». Víctor hizo una pausa. «Diferente, mejor, tal vez. La sala de juntas está más tranquila ahora. Mis decisiones son más lentas, más deliberadas». Ella lo miró con algo entre diversión y respeto. «¿Eso es sabiduría o fatiga de inicio temprano?». «Posiblemente ambas». Él dejó su taza. «Hablando en serio, has construido algo aquí, y no me refiero solo a los niños». Ella levantó una ceja. «Construiste fe, estructura, legado, y lo hiciste sin que se tratara de ti». Clara se encogió de hombros. «En el momento en que esto se trata de mí, deja de ser real». Él asintió. «Entonces, mantengámoslo real». Ella miró el reloj. «Tengo una reunión de padres en 10 minutos». Víctor retrocedió. «Me iré, pero oye, hay algo más». Ella se detuvo. «Hay un
Invitacional juvenil de toda la ciudad el próximo mes. Grandes patrocinadores, gran visibilidad. Me pidieron que nominara a un entrenador para liderar el equipo de Toronto, y puse tu nombre. Ella entrecerró los ojos. Sin preguntar, habrías dicho que no. Exactamente. Él se encogió de hombros. Ahora tienes que decir que sí. Ella suspiró, pero no discutió. Mientras él se giraba para irse, ella lo llamó. ¿Por qué sigues apareciendo? Él se detuvo, luego se dio la vuelta. Porque esto, dijo, barriendo con una mano hacia la sala detrás de ella, es lo mejor que he tenido la suerte de apoyar. Ella lo vio irse. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. De vuelta en el gimnasio, encontró la única pieza de peón que siempre dejaba en el tablero de demostración. La giró en sus dedos lentamente, el plástico cálido por el sol. Luego, con cuidado, la colocó en la octava fila, el final del tablero, el comienzo de todo lo demás. El auditorio era más viejo que la mayoría de los estudiantes sentados en él. Las baldosas del techo se habían amarillado en los bordes y las luces del escenario parpadeaban con el ritmo del cableado desgastado. Pero en esa tarde, con filas de sillas plegables llenas de familias, entrenadores y funcionarios de la ciudad, el espacio palpitaba con algo nuevo. Orgullo, anticipación tensa y el inconfundible zumbido del reconocimiento. Clara estaba a un lado del escenario, ajustándose el cuello de su blazer azul marino. Todavía se sentía extraño. Usar algo que no olía a lejía o que no llevaba el peso de una correa de trapeador en su hombro. Sus zapatos estaban limpios, pulidos. Su etiqueta con el nombre ya no decía personal de limpieza, decía entrenadora. Y justo debajo, en letras más pequeñas, Directora Iniciativa Juvenil de Ajedrez de Toronto. La ronda final del invitacional de toda la ciudad acababa de terminar, y los estudiantes que había traído del Distrito Norte todavía estaban zumbando, riendo, comparando movimientos, pasando las medallas de color oro barato como si fueran oro olímpico. No habían ganado todo, pero una de sus estudiantes, Sara, había llegado a las 5 mejores, y eso, pensó Clara, era suficiente para pasar la página. El maestro de ceremonias se aclaró la garganta. Y ahora, antes de que terminemos la ceremonia de hoy, nos gustaría reconocer a alguien sin quien nada de esto hubiera sido posible. Clara sintió que su estómago se retorcía. No, esto no. Pero el foco ya se estaba moviendo. Únanse. Lamí para dar la bienvenida al escenario a la mujer detrás del tablero, Clara Schneider. El aplauso estalló. Aplausos reales. No el tipo de aplauso educado, sino algo más profundo. De los niños, los padres, incluso los voluntarios que habían aparecido solo para apilar sillas y repartir cajas de jugo. Y en algún lugar en la parte de atrás, de pie y aplaudiendo, lento pero constante, estaba Víctor. Clara subió al escenario. El micrófono del podio era demasiado alto. Lo ajustó con manos que de alguna manera no temblaban. No vine aquí para ser vista, comenzó con voz firme. Vine aquí porque pensé que si podía ayudar a un niño a creer que era más de lo que su vecindario, su escuela o su pasado le decían, entonces eso sería suficiente. La sala se aquietó. Pero todos ustedes me han demostrado que estaba apuntando demasiado bajo. Ustedes no solo quieren creer, quieren construir, y lo han hecho. Ella hizo una pausa. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que lo único que la gente notaba de mí era el carrito que empujaba. No mi nombre, no mi mente, ciertamente no mi juego. Asentimientos dispersos, algunas lágrimas. Pero la belleza del ajedrez, dijo, es que incluso la pieza más pequeña puede cambiar todo el tablero si es lo suficientemente valiente como para cruzarlo. Pasó un latido. Luego, un aplauso atronador. Después de la ceremonia, Clara se escondió detrás de las cortinas, necesitando un respiro,
un momento para doblar el ruido en algo que pudiera llevar. No esperaba encontrar a Víctor esperando allí, apoyado contra una pila de utilería del escenario con 2 cafés en la mano. «Supuse que no querrías champán», dijo. Ella tomó la taza, sopló suavemente la tapa y murmuró: «Acertaste». Se sentaron en una escalera detrás del escenario. El ruido del auditorio zumbaba al otro lado de la cortina. «Lo hiciste», dijo él. «Lo hicimos». Él la miró. «No, Clara, lo hiciste tú». Ella sonrió débilmente. «Eres realmente malo dejando que la gente desvíe el crédito». Él sonrió. «Estoy en recuperación». Bebieron en silencio por un momento. Luego preguntó: «¿Qué sigue?». Clara miró su taza. «Más niños, más tableros, más mañanas donde alguien no cree que puede ganar hasta que lo hace». «¿Y tú?». Ella se encogió de hombros. «Seguiré apareciendo, seguiré escuchando, seguiré avanzando». Víctor asintió. «Tengo algo para ti». Ella frunció el ceño. «Si es otra placa de la fundación con mi cara, juro que la tiro al río». Él se rió y metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando una pequeña caja plana. Se la entregó. Ella la abrió. Dentro había una sola pieza de ajedrez tallada, una reina hecha de nogal negro pulido, su base grabada con 5 palabras. «Cada movimiento que hiciste importó». Clara la miró fijamente durante mucho tiempo antes de hablar. «No estoy acostumbrada a los recuerdos». «Deberías estarlo», dijo él en voz baja. «Eres alguien digna de ser recordada». Ella cerró la caja suavemente. El sonido de la tapa suave, pero definitivo. «Gracias». Se quedaron de pie juntos, sin prisa. Antes de que se separaran, él preguntó: «¿Alguna vez te arrepientes?». «¿De qué?». «De aceptar el partido esa noche, de sentarte en ese tablero». Ella negó con la cabeza. «Me arrepiento de cada día antes de ese, cuando me convencí de que no lo merecía». Afuera, el sol comenzaba a hundirse bajo los tejados. La ciudad respiraba sin fanfarria, sin espectáculo. Pero algo había cambiado. No en el horizonte, no en los titulares, sino en los corazones de los niños que ahora creían que tenían un lugar en el tablero, en el juego y en la historia. Y en el corazón de una mujer que finalmente había dejado de caminar con la cabeza gacha. Más tarde esa noche, sola en su apartamento, Clara colocó la reina tallada junto al peón en su mesa. 2 piezas, un comienzo, un devenir.